Ay, no, ya, papá. Vamos a solicitarles a todos que pongan sus micrófonos en silencio para que llevemos a efecto nuestra tercera charla consecutiva de todos los viernes. Y hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la justicia social. Antes de comenzar con el tema, quiero presentar a quien tendrá la responsabilidad de llevar adelante esta conversación. Tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, acompañado hoy día con su esposa Odil, que está hoy día coincidentemente de cumpleaños, por eso estábamos saludando, ¿ya? La familia Masrur lleva en San Vicente aproximadamente 12 años, ¿ya? Hervé es de origen iraní y de nacionalidad francesa. Él acompañó a sus padres, quienes, motivados por su creencia en la fe Bahá'í, salen de Irán en el año 1952 para apoyar la difusión de la fe en diferentes países del mundo. Hervé es titulado del Instituto Francés de Comercio Internacional como especialista en relaciones comerciales internacionales. Ha residido en varios países como Portugal, Francia, Paraguay y Chile. Y también ha viajado por muchos países de Europa, África y América. Los que lo conocemos sabemos que así ha sido porque domina varios idiomas, lo que es un placer de repente escucharlo, de su amplio conocimiento de muchos países. Y hoy día él tiene un tema muy interesante que tiene que ver con la justicia social, principalmente hoy que nuestro país está viviendo bastantes cambios, todo esto a raíz del estallido social, de la pandemia y del próximo plebiscito que se acerca. Por lo tanto, es importante buscar un sistema que nos acerque más a la justicia social. La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿cómo podemos lograr este objetivo tan apremiante en medio de la actual situación sanitaria? ¿Es acertado insistir en la justicia social? Cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? La idea es que todas estas preguntas de alguna manera puedan ser respondidas en la conversación que vamos a tener con Hervé, por lo cual los invito cordialmente a poner atención y al final, por supuesto, cualquier consulta la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Así que dejo con ustedes a Hervé Masrur y el tema justicia social. Bienvenido, Hervé. Muchas gracias. Bueno, gracias realmente a todos ustedes. Gracias por la invitación. Es efectivamente un tema desafiante, así que yo no prometo nada, ni prometo contestar a todas las preguntas. Pero yo creo que todos juntos podemos por lo menos intentar y aclarar algunos conceptos, algunas ideas en relación a lo que llamamos justicia social y lo que al final todos buscamos, por supuesto, de una u otra forma, alcanzar algo que sea más justo para todos nosotros. Entonces, en este momento vivimos la pandemia y especialmente aquí en San Vicente ahora incluso estamos en cuarentena, encerrados, etcétera, con toda esta situación. Y son muchos desafíos en relación, por supuesto, a lo que uno quiere, llevar una vida normal, de alguna forma trabajar, seguir adelante con sus proyectos, con sus quehaceres, atender a lo que tiene que atender. Pero una cosa que yo realmente considero que es bueno es que uno se da cuenta de que hay otra realidad de la que veníamos viviendo anteriormente. Y la realidad que vivimos ahora es que nos damos cuenta que hay lo que se llaman las profesiones o los profesionales que son esenciales. ¿Y cuáles son esas profesiones esenciales? Entonces, se me ocurre, bueno, seguramente habrán más, pero algunos ejemplos son todo el personal, todas las personas que se ocupan con el aseo. Porque si no hay higiene, no hay aseo, nada de lo que tenemos o proponemos o incluso de cuidados se puede realizar. O sea, si no hay alguien que mantenga efectivamente
no sé, el metro de Santiago, los medios de transporte, los hospitales en buenas condiciones de higiene, pues estaríamos mucho peor de lo que estamos en este momento. Otros son la gente que maneja todo el tema de transporte. Entonces, esos choferes que igual están en su trabajo todos los días, van y vienen y por supuesto se exponen. Y ni hablar de, por supuesto, todos los profesionales de la salud que desde enfermeras, ayudantes, médicos, etcétera, que sin ellos efectivamente ni podríamos enfrentar esta pandemia y la situación estaría mucho peor de lo que está. Pero si se fijan, esas profesiones, especialmente en los que, digamos, son los que estamos en contacto a diario, y estoy hablando del aseo, del transporte, etcétera, de la basura, por ejemplo, son los que peor son remunerados en nuestra sociedad. O sea que sin ellos no podemos vivir y sin embargo los tratamos mal, les pagamos mal, los tenemos como que medio son personas de, no sé, segunda o tercera categoría. Y ahí yo creo que efectivamente uno puede empezar a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia social. Y esto es un despertar. Yo creo que, y espero sinceramente, que cuando la situación se normalice, pues no volvamos a lo que era lo normal de antes, sino que se pueda llegar a lo que es un nuevo normal. Y esto es una necesidad. Si miramos alrededor nuestro, nos damos cuenta que vivimos en un sistema, una sociedad general, ¿no? Sin mirar a partidos o filosofías, etcétera, sino que en general, incluso en los llamados países que son más de izquierda, que está basado en la noción de que la naturaleza humana es esencialmente egoísta, es competitiva y se maneja, se rige por el poder económico. La plata es lo que manda. Y eso es la filosofía que al final, de una u otra forma, domina los diferentes esquemas en que vivimos en los diferentes países del mundo. Y, por supuesto, vemos las limitaciones que eso trae. Y tenemos que pensar en este momento en que vemos esta realidad, cómo eso es coherente con la situación que mencionamos en relación a la pandemia, en que este sistema es el que efectivamente maltrata a los que son más necesarios, los que más nos ayudan, más nos pueden efectivamente aportar en estos momentos difíciles. Entonces es hora de pensar un poco en este sistema y ver qué podemos hacer, cómo podemos reaccionar. Y, por supuesto, con todo el tema del plebiscito y el cambio que se plantea, ver qué ideas podemos poner en la mesa para que esto efectivamente genere un cambio que sea bueno para todos. Entonces, con el distanciamiento, incluso más ahora con la cuarentena, nos damos cuenta de que al final somos parte de una sola familia. O sea, la gente se enferma aquí, como en Estados Unidos, en Japón, en África, en el Polo Norte o en el Polo Sur. De la misma forma, todos estamos bajo esa misma dominación de que un virus invisible, minúsculo, ni siquiera un grano de arena, nos pone en esta situación y que
este virus no tiene consideración si somos ricos, pobres, gordos, flacos, altos, enanos, todas esas consideraciones de qué color somos, de dónde venimos, en qué país vivimos, todas esas consideraciones desaparecen ante esta situación, este apremio del virus, de la pandemia. Y es hora de, efectivamente, creo yo, reflexionar un poco y ver qué es lo que está pasando y cómo podemos mantener alguna suerte de equilibrio, cómo podemos de alguna forma hacer que la vida sea mejor, mejor por supuesto para todos, mejor para todos los seres humanos, para todos los que vivimos y compartimos este planeta. Otro aspecto que vemos alrededor nuestro, seguramente lo han visto y lo han palpado, es que vivimos dentro de una situación en que hay dos movimientos o dos procesos que están en marcha y se sienten a diario, o sea que son los movimientos que más al final incluso nos golpean. El primero, y es el que se ve en las noticias, en todo el barullo que al final es parte de nuestro entorno, es el movimiento que genera desintegración. Y eso es porque vemos que existe un colapso moral, hay un desgaste en las instituciones, la gente no cree más en lo que escucha y lo que las mismas instituciones están tratando de decir o de hacernos aceptar de una u otra forma. Y también porque vivimos en sistemas que tienen ideologías anticuadas, ideologías que datan de centenas y, si no, en muchos casos, miles de años, que ya no están, digamos, coherentes con lo que es la vida de hoy. No están adaptadas a nuestras necesidades para construir efectivamente un mundo con todas las tecnologías y todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, este movimiento de desintegración es efectivamente poderoso y salta a la vista porque genera caos, genera desorden, hay barullo, hay todos estos problemas que vemos cuando hay una manifestación y de repente se vuelve violento, mientras que la gran mayoría de la gente no va con ese propósito. Y sin embargo sucede una y otra vez. Y eso porque efectivamente vivimos dentro de esta prisión, si se quiere, que es un sistema decadente que se está desintegrando. Paralelamente, y eso es otro aspecto que no hay que menospreciar, existe todo un movimiento, existe todo un, se puede decir, proceso que es de construcción, de integración. Y esto se ve, se manifiesta en diferentes formas alrededor nuestro. Hay, por ejemplo, el crecimiento que vemos en las redes sociales. Las redes sociales ahora nos acercan de una forma inclusive exagerada muchas veces porque terminamos usando mal la tecnología, pero rompe barreras, rompe fronteras. Con las redes sociales uno desaparece las diferencias que existen alrededor y que de alguna forma hacen que uno mire a los demás como extraños o lejanos o extranjeros. Y uno puede ver que efectivamente las redes que se construyen en China tienen éxito en Estados Unidos y las que se construyen en Estados Unidos funcionan en Sudáfrica
y lo que se fabrican en el Medio Oriente funcionan en Sudamérica y así sucesivamente. Entonces, una vez más, aquí vemos que la integración está en marcha y al final, como seres humanos, nos acercamos unos a otros. Un pequeño paréntesis, si tienen algún comentario o pregunta o quieren agregar algo, por favor hagan seña y yo les doy la palabra sin ningún problema, con mucho gusto. No tengan miedo de interrumpir en cualquier momento, con mucha libertad. También vemos que esta integración o esta unidad va apareciendo cuando vemos que cada vez más somos interdependientes. O sea que los países y los seres humanos mucho dependemos unos de otros. Y esto se refleja en muchos mecanismos de colaboración, cooperación, reciprocidad, que son efectivamente elementos fundamentales para el sistema de vida de hoy día. Si no fuera por eso, no podríamos gozar del bienestar que tenemos ni del progreso que beneficiamos. Esa es una realidad que hay que reconocer y hay que tener en cuenta. O sea que el hecho de que exista el libre comercio, el movimiento entre los países y entre las empresas inclusive, generan toda esa riqueza que al final compartimos de una u otra forma. Finalmente, también otro aspecto que tiene que ver con esta construcción o integración es que efectivamente vamos reconociendo la nobleza del ser humano. El ser humano no es un animal, el ser humano no es cualquier otro elemento de este conjunto que llamamos planeta Tierra, en que todos vivimos y por supuesto aprovechamos, sino que es un ser noble que trae su riqueza personal, que efectivamente es un aporte para el conjunto. Entonces, todo esto son elementos que van conformando efectivamente un movimiento que se va oponiendo al anterior de destrucción y de desintegración, y nos lleva hacia la construcción y la integración. Felizmente, tenemos esa capacidad, está en nosotros como seres humanos de poder avanzar. Entonces, la perspectiva que nos da estos dos movimientos, estos dos procesos, la perspectiva que nos puede dar, si así queremos, es ver a la humanidad como una entidad única. Esto puede parecer un poco raro, pero pensemos en el cuerpo humano, un ser humano cualquiera. El cuerpo humano tiene millones de células diferentes, complejas, que son como fábricas que transforman el aire, los alimentos en otros elementos que permiten al final la vida de un ser humano, ¿no? Todas estas células minúsculas también, que no podemos ver a simple vista, permiten, mediante su colaboración, su cooperación, el apoyo mutuo, una célula con la otra, de hacer que el cuerpo humano exista y que uno no solamente tiene vida, sino que además tiene inteligencia. Entonces, el planeta lo podemos ver con esa perspectiva, la perspectiva de que efectivamente, por muy diferentes que seamos, por muy alejados que estemos, la uña del pie con el cabello, por supuesto, pero igual somos parte de un mismo conjunto que efectivamente trae la riqueza, que trae la
fuerza, la dinámica que permite el progreso y la construcción de sociedades. Estos son aspectos que yo creo que cuando reflexionamos nos damos cuenta de que la vida ha cambiado. O sea que lo que eran las filosofías tradicionales en relación a los extranjeros, el vecino que no es muy amigable, o el hecho de que prefiero nomás manejar mis asuntos y dejar los otros que manejen los suyos. Esos conceptos son conceptos que traemos por una acumulación histórica de siglos de historia en que no existían las condiciones de hoy día. No existía la tecnología, no existía la forma de acercarnos, no existía la forma de comunicarnos sencillamente. Y entonces era lógico de mantenerse alejado y de mantenerse encerrado, si se quiere, en un sistema de subsistencia muchas veces y de aislación, de aislamiento, separados unos de otros. Sin embargo, el mundo cambió. Hace 100 años que el mundo viene teniendo cambios extraordinarios y los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, hace poco, unos años, vivíamos en una situación totalmente diferente en que todos estos medios no existían y, sin embargo, pues poco a poco nos vamos adaptando y viendo. Y es tiempo de que las mentalidades también vayan adaptándose y avanzando a lo que es esta nueva realidad. Debemos ver realmente que justicia social, cuando hablamos de justicia social, no hablamos de imponer un sistema igualitario, porque eso no coincide con la realidad, sencillamente. Todos somos diferentes, todos tenemos calidades, tenemos dones, tenemos talentos que son diferentes y todos aportamos, por supuesto, en la medida que cada uno puede y quiere, a lo que es realmente una sociedad más rica, más diversa. Y eso es, de reconocer eso, también implica que todos debemos tener, por lo menos, todos somos merecedores, al final, de respeto, de equidad como la imparcialidad, la justicia, y todos también tenemos, y felizmente en la mayoría de los países se ve eso, voz y voto. Entonces, esa voz y ese voto se deben emplear con inteligencia, con nuestra capacidad de poder evaluar correctamente y tomar decisiones mirando al bien común. Y esa es parte de esa dinámica de transformación. Cuando hablamos de que queremos, con la perspectiva que hemos hablado, llegar a un mundo diferente y a un mundo mejor, pues es también ese pensamiento que nos permite lograr que las cosas sean constructivas. Debemos, obvio, poner fin a los extremos de riqueza y de pobreza, porque eso no es justo. La justicia significa que no puede una empresa generar tantas ganancias que el dueño o los dueños de la empresa sean billonarios, multimillonarios, mientras que los empleados tienen un sueldo mínimo. Eso no es lógico, eso no es justo. La riqueza es
provechosa, es buena, siempre y cuando se genere en un ambiente en que se comparte esa riqueza. Cuando la riqueza va toda en un mismo sentido, se genera una desigualdad y se genera efectivamente un quiebre que produce lo que hemos visto en estos últimos tiempos, en que la reacción de la gente es de decir, no, basta, no se puede más. Y esto en todos los aspectos, no solamente en lo que es el aspecto económico, sino que en el aspecto de relaciones sociales. ¿Por qué? Porque ahí es donde existen las diferencias que creamos con por ejemplo, prejuicio de sexo, o de raza, o de clase, y así sucesivamente, porque son prejuicios que nosotros traemos y que al final influencian a la sociedad en una forma negativa. Y esta mentalidad es la que tiene que cambiar. Y podemos cambiar. No es algo que sea imposible o sea una tarea demasiado exigente, sino que está a nuestro alcance. Todos tenemos la capacidad de evaluar y de reevaluar nuestro entendimiento, nuestro entorno, y de poder ver que efectivamente los tiempos cambiaron, las condiciones cambiaron y es hora de hacer otra cosa. Porque si vamos a repetir los errores del pasado, vamos a terminar con efectivamente los mismos errores que vivimos en el presente. Entonces, vamos a buscar, si es que deseamos el cambio, un sistema un modelo que ponga de lado el individualismo, la confrontación, la dominación, el abuso del medio ambiente. Estas cosas son las que tenemos que alejar de nosotros. Y está en nuestra posibilidad, en nuestra capacidad de hacerlo. No dependemos solamente de los líderes o de los gobernantes que lo hagan, sino que nosotros mismos en este aspecto debemos tomar realmente cartas en el asunto y poder avanzar en una forma concreta, lógica, científica y moderna, buscando otros objetivos que sean efectivamente algo como la unidad en diversidad. Este es un objetivo noble. Este es un objetivo elevado. Esto es un nuevo paradigma. Y eso significa que, pues, una de las prioridades que debemos dar es efectivamente la educación. Una educación que eleve nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones a otros niveles de los que hemos tenido hasta ahora. Y una educación que sea valedera, o sea, no solamente una educación intelectual o física, sino que global y que sea también moral o espiritual para darnos efectivamente los elementos fundamentales, los valores que permiten a una sociedad progresar y progresar en forma justa, equitativa para todos nosotros. Y yo creo que en este momento una de las prioridades que se puede efectivamente dar es eso, es una prioridad a la educación y un entendimiento de que esa educación debe realmente buscar la eliminación de los prejuicios. Ustedes saben, todos sabemos eso, que los prejuicios son creencias que creamos, cada uno de nosotros, todos nosotros, al final,
en los años de infancia y juventud. Y son conceptos que escuchamos o que, digamos, de una u otra forma nos influencian y que tomamos a partir de ahí como verdades esenciales que van a gobernar nuestra vida. Entonces, son ideas, no son realidades. Es el momento. Yo creo que cada uno de nosotros puede, en cualquier momento de la vida, tomarse el tiempo de decir, no, quiero reevaluar mis prioridades o mi entendimiento y eliminar en la medida de lo posible algunos de los prejuicios que generan diferencias, barreras, distanciamiento y que al contrario me permitan acercarme y crear una civilización diferente. El propósito del ser humano en este mundo es crear una civilización en progreso continuo. Ese es nuestro propósito, para eso estamos aquí. Y estamos aquí unos pocos años y después nos vamos felizmente a una vida superior. Pero mientras estemos aquí, yo creo que es parte de nuestro aprendizaje y es parte de lo que podemos cumplir, podemos llevar a cabo en el sentido de mejorar nuestro carácter y de tener, de hacer un aporte positivo a la sociedad humana, a todos los que están en nuestro entorno. Así que creo que con eso por lo menos tenemos algunos elementos para debatir, seguramente para hacer comentarios adicionales. Seguramente hay preguntas y espero que todos colaboremos y contestemos juntos. Así que muchas gracias y hasta aquí va mi aporte, efectivamente. Perfecto, vamos a la ronda de preguntas. Me parece que Pepe había levantado la mano. Pepe, te escuchamos. Sí, bueno, el B, ¿qué quieres que te diga? Me gustó bastante mucho lo que expusiste. Yo tenía la bandera aquí para salir justicia, justicia, justicia social, pero la tuve que dejar guardada. Pero me gustó mucho eso. Y otra cosa, amigo, yo creo que después de esta pandemia, si no hemos comprendido cosas, porque esto lo permitió Dios, ¿no? No hay duda. Si no aprendemos, digamos, no sé, esto pasó en vano. Yo creo que este es un instante para la humanidad, para entrar en una comprensión. Lo que tú dijiste a un principio, esa gente que uno siempre miraba así como que trabajos menores, han sido los más importantes en estos instantes. El que recoge la basura, las niñas que trabajan en el hospital, el doctor, la practicante, todas las personas que uno realmente han sido más importantes que el banquero, que el dueño de aquí, o sea, son la gente que ha estado cuidando, ¿ah? Para que pasemos este momento duro. Así que, como tú decías delante, después de esto tenemos que haber entendido muchas cosas que mucha gente no las entendía, que no las ha entendido. Esperemos que así sea. Felicitaciones, amigo mío. Gracias, Pepe. Hervé, yo tengo una pregunta para ti. Adelante, por favor. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que lo que tú dijiste es muy cierto. Lo que tú dijiste es muy cierto. ¿Ya? Y me pasa algo bien especial. Si bien es cierto, sabemos que los procesos educativos, el tema de la moral, el tema de las diferencias, es una cosa que ha ido disminuyendo, digamos, su calidad, por decirlo así. Pero extrañamente, la gente, a pesar de que ansía mucho el tema material, es egocéntrico, normal. Parece excelente. Perdón, se cayó un momento y volvió, así que no escuché toda tu pregunta.
no te preocupes. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, tenemos serios problemas en educación, serios problemas con temas del consumismo, naturaleza humana, pero sin embargo, todos estos problemas le ha permitido a la gente ya llegar a un momento determinado de decir basta, ya no queremos seguir igual. ¿Ya? Se han producido una cantidad enorme de estallidos, pese a todo el problema moral, al problema de educación, al problema ético, pese a todas esas cosas, la gente ha habido un cambio. Entonces eso a mí me da muchas esperanzas de que de verdad vamos por un buen camino. Es que no tenemos liderazgos que podamos seguir o orientar nuestra postura. Eso es un tema social. ¿Qué crees tú que podría reemplazar esa falta de liderazgo hoy en día para acercarnos más a una justicia social y a un mayor equilibrio, digamos, entre los extremos de pobreza y riqueza y a tener una mejor sociedad? ¿Qué podría reemplazar a esa falta de liderazgo? No, nada de preguntas fáciles, ¿eh? Eso. Entonces, efectivamente, debemos buscar soluciones que sean prácticas, que estén de alguna forma funcionando, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que los que estamos aquí, la mayoría, conocemos cómo funcionan, por ejemplo, las instituciones bahá'ís, que básicamente se relacionan desde la base con la localidad o el lugar donde se encuentran y funcionan en una forma absolutamente democrática porque son instituciones que se eligen. Y esas instituciones hoy día están trabajando para la construcción efectivamente de comunidades diferentes. No estamos hablando de seguir con el sistema anterior, sino que efectivamente debe surgir un nuevo modelo. Ahora, el liderazgo yo creo que debe salir de cada uno de nosotros. No más caer, creo, en el sistema en que seguimos ciegamente un jefe, un expositor, un sábelo todo, que nos va a solucionar los problemas. Va a funcionar en la medida en que cada uno de nosotros tome su parte de liderazgo y que efectivamente se disponga a cambiar de mentalidad, a cambiar de paradigma, a poner de lado sus prejuicios y a decir, yo puedo aportar, puedo al final servir al resto de la humanidad. Y ese es un elemento fundamental, o sea, ese pensamiento en que todos nosotros somos al final parte de ese cuerpo de la humanidad, pero que todos nosotros cumplimos un rol importante en este proceso. No somos, una vez más, como lo mencionaba Pepe hace un instante, un trabajador la o de tercera que a nadie le importa. La señora del aseo, que bueno, venga, no venga, haga o no haga su trabajo, no es tan dramático, sino que cada uno de nosotros tiene un aporte que hacer para justamente permitir este cambio. Y este cambio yo creo que va a venir con un liderazgo de las bases, no con el liderazgo que viene desde arriba, que de alguna u otra forma va a dominar o a imponer un sistema. Y esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros, es de construir desde las bases ese nuevo paradigma, ese nuevo sistema que genere, multiplique la capacidad realmente de cada uno de nosotros. Seguramente hay otras opiniones u otros elementos que quieren aportar al respecto. Perfecto. No sé si hay otra pregunta. Sandra, ¿ibas a hacer una pregunta tú? Sí, no, más que nada iba a comentar que el otro día participamos de una charla en donde habían unas personas y dentro de esa persona estaba Rodrigo Jordán, no sé si lo conocen, que es un deportista,
Y entonces él hizo una pequeña exposición. También era un grupo que está como, era harta gente, que está como preocupado de que después que salgamos de la pandemia no haya ningún cambio al respecto, desde las personas o desde las distintas entidades de la sociedad, no sé. Entonces, él estuvo hablando, hizo una exposición. El tema era espiritualidad y no recuerdo, pero eran esos dos conceptos. Y bueno, entonces él empezó a contar una historia de que había ido a la Antártida, hizo una expedición y que había sido un evento súper extremo. Bueno, él creo que ha subido por todas las partes que se pueda subir, el Everest. Entonces él como que tiene así un alto bagaje en ese aspecto deportivo. Entonces él empezó a contar de que él había logrado esta expedición que hizo en la Antártida. Todo el éxito que tuvo no había sido por sí mismo, sino que fue un equipo. Entonces él habló mucho acerca de la colaboración y de trabajar en equipo y del apoyo mutuo, y que nada de lo que él ha hecho en su vida ha sido como méritos propios, sino que todo ha sido porque ha trabajado con equipo. Entonces él después hizo un comentario que como de varios profesores universitarios que estaban preocupados ahora por el sistema, porque como que todos se estaban copiando a través de estos sistemas de internet y todo. Entonces él habló ahí de que tal vez la educación debería ser colaborativa, porque después en la vida todo es colaborativo, nada es solo. Entonces como que la educación está enfocada en que tú estás todo el tiempo como luchando solo, compitiendo con todos para poder salir adelante y aprender. Entonces él decía que tal vez los sistemas educativos deberían partir desde las bases, digamos, siendo colaborativos, con equipo, como es la vida después, porque nadie está así como solo en la vida luchando. Entonces me llamó la atención como todos esos aspectos que él dijo, y que en el fondo tenían razón, y que de alguna forma van echando abajo todo lo que es el individualismo, no sé. Entonces fue interesante y además escucharlo desde un grupo que, La no sé, competencia. claro, la competencia, todo eso, como que está en la sociedad, como decía Hervé, que estaban estas dos fuerzas, como que hay una fuerza que está buscando, investigando o queriendo encontrar como toda esa parte positiva. Claro. Porque igual después la persona que estaba como a cargo de todo el panel, él decía que, o sea, como que él encontraba que la forma tal vez de hacer cambio y todo eso es que personas así que pensaran como él entraran en la política. Entonces, bueno, y que como que desde ahí solamente iba a hacer los cambios. Sí. Pero en realidad no es así, porque el tema de la política en el fondo al final, o del poder, como que contamina al ser humano y lo transforma, porque puede llegar ahí con muchas buenas intenciones y al final se contamina con todo el sistema y todo, y se pierde todo lo que tal vez pudo haber sido bueno en un principio. Entonces, claro, ellos hablaban mucho de cómo generar esa influencia en otros, pero lo veían como que tenía que ser desde el poder. Y realmente, como dice Hervé, va a tener que ser desde las bases, desde el trabajo con todo. Y claro, y además, ¿cómo? El trabajo de transformación que hacemos con las capacidades. Sí. Estamos aprendiendo a Claro. utilizar nuestras capacidades
y transformar Claro, nosotros y la sociedad. Sencillo. claro. Entonces es como eso, descubrir que cada uno es un aporte. Y que un aporte, claro, así de sencillo. Y que cada uno es un aporte y que solamente tiene que, bueno, con la educación poder desarrollar todas esas capacidades. Eso. Gracias, Sandra. Camila por tiene tu- una pregunta, pero Sí. rápidamente en relación a la educación. La educación es clave porque la educación es lo que puede en corto tiempo generar una verdadera transformación. ¿Y eso qué significa? Significa que en una o dos generaciones, si efectivamente cuidamos la educación y hacemos una educación como Dios manda, podemos lograr un cambio radical. Y cuando hablamos de una o dos generaciones, son 20, 40 años, nada más que eso. Y eso puede efectivamente generar ese cambio que buscamos de alguna forma que nazca desde cada uno de nosotros. Y ahí vemos que dentro de especialmente los jóvenes y los niños, esa transformación se da. Sin alargar demasiado, después seguramente Odile va a hablar de lo que es una educación más compartida. Pero Camila, adelante, por favor. Gracias, Hervé. Felicidades por la charla, muy entretenida. Y mire, yo le quería consultar cuál es el concepto finalmente de justicia para la fe Bahá'í y qué diferencias tiene con otros conceptos de justicia que han traído otras manifestaciones a lo largo de la humanidad, para ir viendo en el fondo cómo este ha evolucionado y llegó a ser lo que planteó Bahá'u'lláh. Muy bien. Entonces, yo diría que seguramente tienes algunos comentarios al respecto tú misma. Adelante. ¿Cuáles son los conceptos que Bahá'u'lláh nos trae en relación a la justicia? De lo que yo entiendo y del conocimiento que he leído en los escritos, digamos, es en relación a ver la verdad con los propios ojos. Esa es la definición que se tiene dentro de la fe. Muy bien. Pero no sé si habrá algún otro tipo de texto o alguna profundización más allá. Por eso Por le supuesto. preguntaba para poder ver si puedo aprender algo al respecto. La justicia es una noción que existe, por supuesto, dentro de todos nosotros y que desde la más antigua prehistoria, lógicamente los seres humanos buscamos. Y eso significa que tenemos este sentimiento de que las cosas tienen que ser equitativas, ¿ok? Tienen que ser ajustadas a las posibilidades y a la medida de cada uno y que permitan que todos tengamos o mantengamos una relación justa con los demás. ¿Y eso qué significa? Significa que, bueno, somos todos seres humanos y estamos en un pie de igualdad, empezando ahí por la base realmente en relación a lo que es, digamos, lo más esencial. No hay jefes, no hay sabios que deban o puedan, digamos, tener un rango o una posición superior a los demás, sino que todos partimos de esa base de igualdad que somos seres humanos con nuestras limitaciones, pero también con nuestras capacidades, con nuestros talentos, que podemos traer algo. Y en la medida en que somos capaces de poner de lado nuestros prejuicios y escuchar con nuestros propios oídos, ver con nuestros propios ojos y reflexionar con nuestras propias capacidades, entonces podemos efectivamente aportar algo y generar efectivamente algo que sea más justo para todos nosotros. ¿Y eso qué significa? Significa que pues debemos considerar
otros puntos de vista que no sea solamente el nuestro. Debemos ser justos en el sentido de decir que todos tienen algún grado de razón, algún grado de, ¿cómo se puede decir? Algo positivo que están trayendo a la mesa, y que eso, al compartirlo, es donde podemos efectivamente lograr un entendimiento y una, yo diría, capacidad de justicia mayor. Uno de los elementos que efectivamente Baha'u'lláh nos trae es la consulta. La consulta es un elemento fundamental de la justicia porque se basa en, por un lado, el entendimiento, la colaboración, pero también en la compasión. Esos son los elementos que conforman esa justicia. De la misma forma, la justicia es un ideal abstracto que va más allá de lo que es nuestra capacidad humana. Entonces, con nuestras limitaciones, la justicia va a llegar a determinado nivel. Pero más allá está la justicia divina. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros debe estar consciente de que tarde o temprano, de una u otra forma, se va a encontrar con la justicia divina. Y que esa justicia es la verdadera justicia. Mientras que nosotros, en el ámbito que vivimos, con las limitaciones de este planeta, pues alcanzaremos a una justicia humana. El otro aspecto que yo creo que hay que recalcar también es que nuestras instituciones deben funcionar con ese criterio. Y por eso es que las instituciones bahá'ís tienen ese título de casas de justicia. No porque son tribunales, porque ese es un aspecto de la justicia, sino que son esencialmente los centros donde la consideración, la reflexión, el compartir, la compasión que pueden tener, llega a efectivamente crear lo que es justicia para todos. Entonces, eso es realmente un trabajo en marcha, en construcción. No está hecho, pero tenemos que tener esa capacidad de visualizar que la justicia es algo por lo cual debemos trabajar. Es un ideal que debemos esforzarnos por alcanzar. Creo que Pablo quiere participar también. Hervé, teníamos a Rosita antes, quería hacer una participación y dejamos después a Pablo, ¿ya? Muy bien. Rosita, no sé si nos escuchas. Sí, sí. No, es que yo quería aportar que tú preguntabas por el liderazgo que debería prevalecer para que haya más justicia social, y yo pienso que el liderazgo que no haya ahora y que debiera prevalecer es un liderazgo espiritual. Y eso haría cambiar a la sociedad y habría más justicia social. Entonces, lo que no hay es liderazgo espiritual. Y eso es lo que tendríamos que trabajar para lograr ese cambio a un liderazgo espiritual, y eso va a enfocar todo lo que estamos conversando para que haya una sociedad más justa. Eso es lo que quería acotar. Gracias, Rosita. Uh-huh. Pablo, por favor. Sí, gracias. Buena la charla, Hervé, la verdad que me gustó mucho. Recordé un poco, en parte de tu charla, recordé un poco lo que decía Augusto López la otra vez. Decía que un poco las ideologías aquí en Sudamérica habían perjudicado mucho el modo de actuar, digamos, en vez de fijarse en las cosas que han funcionado y copiar las cosas que funcionan, nos enfocamos en ideologías determinadas que han sido muy perjudiciales. Y lo otro, pensando, digamos, bueno, ¿por qué le pagamos más o menos a una u otra persona, digamos? Y en el fondo es cómo valoramos el aporte que hacen algunas personas en producir bienes y servicios
a un mejor precio, digamos, cómo ayudamos al prójimo con bienes y servicios de un mejor precio. Entonces, quizás deberíamos cuestionarnos eso, digamos, por qué valoramos más a unos que a otros. Y recordé un poco también el ejemplo que da la fe. Y me acordaba de la universidad, me parece que es la Universidad NUR en Perú, o en Bolivia, en Bolivia, que pagaban sus salarios de acuerdo a una escala, o sea, fijaban el sueldo máximo de acuerdo a lo que se le pagaba en el mínimo. O sea, eran tantas veces el mínimo lo que ganaba la persona que ganaba más. Y eso me parece que tiene mucho sentido, y quizás la sociedad podría buscar ajustes de justicia en ese sentido. Eso. Excelente. Sin lugar a dudas. O sea que ustedes ven, en los últimos años, hablamos más o menos 50 o 60 últimos años, tiempo de mi vida, el cambio que se ha dado y la riqueza que se ha producido, que felizmente ha limitado de alguna forma la pobreza extrema. Entonces, no desapareció infelizmente, pero por lo menos se ha limitado y hemos progresado bastante en este sentido. Pero por el otro lado, la brecha aumentó. O sea que los más ricos se enriquecieron y siguen enriqueciendo en una forma desmedida. Y ese es el gran problema, es que ahí es donde realmente la justicia se quebrantó, porque el sistema está hecho de tal forma en que efectivamente no se busca reducir los extremos, sino que al contrario, va ampliándose. Y eso no puede seguir, es insostenible. Entonces no puede ser que una persona o 10 personas tengan tantos recursos o tanta riqueza como países enteros. O varios países inclusive. O sea, eso es una dominación que no tiene ninguna lógica. No se puede manejar. Y esos países al final, de una u otra forma, se están castigando y se están maltratando porque sus riquezas no le aprovechan, sino que se van y tienen otros destinos. Y esto es una realidad que efectivamente hoy día la gente se revela. Y lo interesante también en ese aspecto, y yo creo que incluso acá en Chile lo podemos ver, es que hasta los mismos ricos multimillonarios se dan cuenta y están realmente por sí mismos o de alguna forma buscando solución a esta situación, mediante fundaciones, mediante diferentes actividades que llevan a cabo de ayudar y de caridad, etcétera, etcétera, pero que son muy limitados. No es normal que dependa de la decisión de una u otra persona el hecho de poner una fortuna a disposición de tal o cual, ¿cómo se puede decir?, cuidado o necesidad, dándole prioridad sobre las demás. No digo que está mal. Un ejemplo concreto, el señor Bill Gates de Microsoft famoso, es una persona muy generosa que contribuye ampliamente a todo lo que son los aspectos médicos y de higiene y buscar soluciones para los países más pobres y las enfermedades más graves que existen en el mundo. Y está muy bien, pero no debería ser la decisión de una persona, porque el día de mañana el señor Gates desaparece y alguien se va a heredar esa fortuna y va a tomar otra decisión. Y de repente todo un esquema que existía, toda una situación que existía va a desaparecer porque dependemos de la decisión de un solo individuo que tiene una capacidad o no. Y por ahí las cosas toman otro camino.
Hervé, Sofía quiere también comentar algo. Sofía, por favor. Gracias, Roberto. Gracias, Hervé. Un tema sumamente lindo, interesante. Te agradezco también todo el enfoque que le has dado. Me gustó mucho el ejemplo del cuerpo humano que siempre se usa, pero a veces quizás no lleva a todo lo que puede rendir ese ejemplo. Yo he escuchado a veces que el camino individual, pero la salvación es colectiva. Y bueno, que me dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y ahora que escuché tu ejemplo del cuerpo humano, me parece muchísimo más claro lo que quiere decir eso. Cada uno tiene que trabajar, cada uno tiene que hacer el trabajo, esforzarse, pedirse cuentas a sí mismo, ¿verdad? Pero no para que yo me salve, porque yo no me voy a salvar si no se salvan conmigo todos los demás. Claro. Y en ese concepto es importante que nosotros pensemos que siempre estamos un paso atrás de lo que podríamos hacer con respecto a la apertura hacia el otro y sus necesidades, hacia el otro y sus condiciones, hacia el otro y su dolor y su pena. En general, debido al consumismo, individualismo y materialismo, los ismos de los cuales siempre tenemos que estar atentos, los bajáis, tendemos a pensar de que el que está bien, bueno, es que está bien porque él trabaja duro, se esfuerza y está bien, que junte todo lo que pueda juntar. Y el pobre, bueno, el pobre quizás quizás si es borracho, quizás sí que, como hay una especie de desconfianza por el hecho de ser pobre. Nosotros no deberíamos juzgar por qué uno es rico, por qué otro es pobre. Lo único que deberíamos pensar es, pucha, es pobre. Veamos cómo se le puede ayudar. No pensar, ponernos en plan de jueces y decir si merece lo que tiene. Tanto el rico como el pobre, porque están los que le dicen los que critican al rico y están los que critican al pobre, ¿verdad? Depende de qué lado estén. Hay críticas para todo. Y nosotros tendríamos que abstenernos de eso y solamente mirar su condición y saber que nosotros tenemos un mandato con respecto a ellos, por ejemplo, porque son el fideicomiso que Dios nos entrega, dicen los textos sagrados. ¿Ya? Siempre hay algo más que tenemos que pensar. Y entonces, el tema también, por ejemplo, de los liderazgos, está relacionado todo, ¿no? Me gustó cuando Hervé dijo, la solución para los malos liderazgos es que seamos todos líderes. Porque seguro que si nos miramos nosotros vamos a pensar que somos buenos líderes. Si nos toca el rol, ¿no? Entonces, pero de eso de lo que se trata es de que nosotros tenemos que capacitarnos todos, como si fuéramos a ser líderes, aunque no debería haber ya líderes. De hecho, nosotros en nuestra comunidad, ni siquiera líderes espirituales, digamos así, no hay clero, no hay una figura que digamos es que tiene un peso espiritual tan grande que a este lo seguimos, ¿verdad? El único al que seguimos es a Bahá'u'lláh, y Bahá'u'lláh lo que dice es que todos tenemos que velar por todos, capacitarnos unos a otros, y ahí está el tema de la educación. Yo creo que la educación actual es el gran problema porque perpetúa los antivalores del materialismo, el consumismo, el individualismo, la competitividad, que tienen la sociedad como la tienen. Y nosotros, en cambio, como tenemos que tener una apertura máxima hacia los demás, hacia el otro y sus necesidades, lo que tenemos que preocuparnos es de que los demás puedan levantar capacidades, por lo menos en la misma medida en que la pudimos levantar nosotros. O sea, los que tuvimos oportunidad de recibir una buena educación, caemos a veces, hasta el tema de la consulta tiene también mucha relación, porque la consulta es vamos a lograr dar lugar a todos para que todos den su punto de vista y se hagan conscientes
de qué es lo que ellos, cada uno necesita, cada uno tiene que hacer, también puedan mirarse a sí mismos, pedirse cuentas, ¿no? En el fondo nosotros tenemos que, casi como hacen los buenos padres hacia sus hijos, se sacrifican y dicen, pero hijo estudia, y le orientan y están ahí y tratan que el hijo crezca, que el hijo se fortalezca, que reciba todo lo que pueda recibir. Pero bueno, tendríamos que pensar que todos los seres humanos son nuestros hijos. A ver, ¿cómo? Bueno, Y hasta ese dice, eso es lo que dice Abdul Baha, ¿verdad? No os contentéis con demostrar amistad solo con palabras, sino que para todos los que se crucen delante de nosotros tenemos que dejar que nuestro corazón se encienda de amor. Imagínense el grado de apertura, de inclusividad, cero juicio. Yo no soy quien para decir, lo que pasa es que no, lo que pasa nada. Es otro ser humano, perfecto, es hijo de Dios. Se acabó, hasta ahí llega mi juicio. O sea, no sé. Y lo digo, como decía, en un intento de que cada uno mire su propio camino y vuelva al comienzo donde partí, ¿verdad? Porque el camino puede ser individual, pero la salvación o es de todos, o siempre, o sea, no puedo tener un pie muy sanito, muy fortalecido, y tengo un hígado todo podrido, un cerebro que no funciona, un corazón que se está por parar. Hay que cuidar que absolutamente todos reciban lo suyo, y ahí no se equivocaba tanto los antiguos juristas romanos que decían que la justicia consiste en vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no hacer daño a nadie. Tiene muy buenos componentes esa tradicional definición de justicia, pero hay que profundizar en qué significa realmente el honeste vivere, ¿no? El vivir honestamente. No hacer daño a nadie. ¿Cuándo es un daño para el otro, para mí? ¿Por qué es un daño para él si no es un daño para mí? ¿O por qué es un daño para mí si no es un daño para él? Ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el tránsito en general va a ser de todos. Y si dejamos a alguien afuera, cualquiera, por color, por cualquier tipo de diferencia que queramos ver en este nivel material, entonces siempre vamos a tener una tarea pendiente. Porque en esta tarea que tenemos, y particularmente los bajáis que estamos construyendo, una nueva cultura, una nueva comunidad, una nueva sociedad, nosotros justamente no podemos dejar a nadie afuera. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Rosita quería hacer un aporte también. Rosita, ¿nos No, escuchas? es cortito, sí, se escucho. Es que es diferente desde el punto de vista mío, y creo que es así. Un líder espiritual es diferente al liderazgo espiritual, porque Sofía decía, un líder espiritual, claro, aquí no tiene que haber líder, tenemos que, todos somos iguales, y el liderazgo, o sea, la forma de pensar de la sociedad, debiera ser espiritual. A eso me refiero yo. Y así cambiaría y habría más justicia social, porque todos tendríamos otro pensamiento, pero no un líder, sino el liderazgo de nuestro pensamiento debiera ser espiritual. Son cosas diferentes. Eso, Sí, se entiende claramente, Rosita. Muchas gracias por la ya, aclaración. pues nada. Muy bien, estimados. Odile les tiene que hablar de dos cosas. Por un lado es el liderazgo moral, que tiene mucho que ver con efectivamente qué tipo de liderazgo buscamos, y ella es profesora en el tema. Y el otro es la educación colaborativa, que es también otro de sus temas favoritos. Entonces, dos temas ella tiene pendiente para efectivamente ayudarnos a todos a comprender mejor. Perfecto, ahí tenemos más oportunidades de seguir aprendiendo. Muy bien. Gracias a la cumpleañera también. Gracias. Muy bien, estimados. Quiero agradecerles de verdad que se hayan dado el tiempo día viernes de haber escuchado esta interesante postura, ya tiene que ver entonces con la justicia social, en tiempos que está tan complicados, ya donde resulta fundamental para nuestro desarrollo.
vamos a dividir en los próximos meses y al preparado. Muy especialmente a Hervé por su participación, ya por su tema, como lo desarrolló, y a cada uno de ustedes por participar, por escuchar y por estar atentos a este tipo de actividades. Y finalmente quiero nuevamente agradecer y en este caso felicitar a Odile, que está de cumpleaños hoy día, espero que lo haya pasado muy bien, ¿ya? Haya sido un bonito día para ella, ¿ya? Justamente, así que lamentablemente Odile, no... Justamente Odile está llamando la atención de decir, terminemos con palabras de Bahá'u'lláh cuando él nos dice, lo más amado a mi vista es la justicia. Entonces, la justicia es efectivamente un elemento fundamental dentro del concepto y de la sociedad que queremos llevar adelante. Muy bien, excelente. Muy bien, pues agradecidos por todo, por la atención. Nos estamos atentos a la próxima semana. No se lo pierdan, no se van a arrepentir. Gracias. Y estamos en cualquier otra instancia reuniéndonos, juntándonos y agradecerles por su atención. Disculpa, ¿podríamos abrir los micrófonos para un aplauso para Hervé? Bravo, muy bien, muchas gracias. Hervé, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la paciencia. Hervé, gracias. No, Porque maravilloso. me lanzo, yo no termino nunca. Así que Muy una buena interesante. noche a Muy todos. interesante. Un gusto. Buenas noches. Papá, a bientôt. Que descansen, buenas noches. Gracias. Chao, A las 8 mañana. Que estén bien. chao, Pepe, chao, Mónica. Chao, madrecita. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mi niña. Chao, chao.